Información y esta es la noticia. Bueno, Agustín, hablamos de Alberto Fernández y justamente su acuerdo con la UIA, contame, con la Unión Industrial. Bueno, ayer fue un día importante para Alberto Fernández, se volvió a mostrar con la CGT y con la Unión Industrial Argentina. Por supuesto, con el tema de fondo que le importa a Alberto, aquellos 180 famosos primeros días de gobierno para los cuales prepara un consenso económico y social. Bueno, lo que está por verse, Luis, es si empresarios y dirigentes sindicales están dispuestos a ceder. ¿Qué va a ceder la UIA? ¿Qué va a ceder la CGT? Vamos a preguntárselo justamente porque lo tenemos en el móvil a Daniel Funes de Rioja. Daniel, buenas tardes. Luis Bremer y todo el equipo de Tarde o Temprano lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Un gusto en saludarlo. Toda un interrogante los primeros días de este acuerdo o consenso social, donde cada uno, según las palabras de Alberto Fernández, va a tener que poner una parte. ¿Ya empezaron a hablar ustedes cuál es la parte que les va a pedir el próximo gobierno justamente para este acuerdo? Bueno, como ustedes saben, el presidente Miguel Acevedo tuvo reuniones con el doctor Alberto Fernández. Sí. Luego de ello nos visitó con parte de su equipo en la Unión Industrial Argentina y a partir de ahí hemos abierto una instancia de diálogo que tiene diversos niveles con su equipo económico, también en el caso particular mío, que no solamente soy vicepresidente de la Unión Industrial, sino presidente de la Coordinadora de Industrias Alimenticias, también con Daniel Arroyo y con el equipo de agroindustria, con Daniel Arroyo por el programa de Argentina Sin Hambre y con el equipo de especialistas en los temas agroindustriales, por todas las cosas que tenemos que trabajar juntos para allanar, primero que nada, para reactivar un mercado que está fuertemente caído, que viene de casi 2 años de contracción, con una economía donde tenemos una capacidad ociosa en la industria alimenticia de casi el 50%, puede ser 40% en algunos sectores, pero en ese promedio entre el 50 y el 60% estamos. En segundo lugar, que evidentemente hay temas que pueden enfocarse en forma conjunta para reducir los costos. Primero que nada quiero señalar, el tema de la inflación nos preocupa tanto a nosotros como al doctor Fernández y su equipo, como a la ciudadanía y a los consumidores en su conjunto. Claro. Y por supuesto, porque nosotros lo que mejor nos puede pasar es tener estabilidad macroeconómica. Cuando hay estabilidad, hay consumo. Cuando hay consumo, los resultados de las compañías pequeñas, grandes o medianas y las economías regionales son distintas. Desde Hoy luego, claro, eso también nosotros en crisis. Eso sería una espiral. Creemos que hay que trabajar en conjunto en eso. Eso sería una espiral virtuoso de la economía. Todavía faltan mucho tiempo, por lo menos bastantes meses, para que eso pueda plasmarse en la calle. Le quiero preguntar sintéticamente, Alberto Fernández, Acevedo y a usted mismo, ¿qué les prometió y qué les pidió? No, a ver, que nos pidió sentarnos, dialogar, buscar consensos. Obviamente estamos de acuerdo en que hay que buscar consensos, que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades y que tenemos que lograr políticas de Estado con respecto a la creación de empleo, a la creación de empresas, al potencial exportador. La industria de alimentos es una industria exportadora, naturalmente, porque tiene un potencial para sumar divisas a la Argentina que necesita. Para eso tenemos que tener obviamente acceso al crédito, mejoramiento de la cuestión fiscal, ver el tema de determinados costos como los logísticos, pero todo esto, dijo, va a ser producto de la mesa del diálogo y a esa mesa estamos dispuestos a ir y con el compromiso de sentarnos para trabajar y para lograr esos consensos, no solamente para decir lo que pensamos, sino para lograr consensos. Coco. Funes de Rioja, buenas tardes. La Unión Industrial Argentina apoyó al gobierno de Mauricio Macri en los primeros años. ¿Se sintió defraudado por las políticas aplicadas en los segundos 2 años del mandato? A ver, en primer lugar, las instituciones empresarias no apoyan a un gobierno, respetan las políticas del gobierno y en todo caso discuten aquellos aspectos
que consideramos que no son convergentes con lo que puede ser el desarrollo industrial, la creación de empresas y de empleo, la inserción en el mundo. Como en todo esto, también hay que ver dentro de la Unión Industrial distintos sectores que han tenido distintas performances, distintos rendimientos, pero desde ya sí hemos señalado que en estos 2 últimos años, a partir de la crisis financiera que se produce, las medidas que se toman, sobre todo de encarecimiento de acceso al crédito, eran muy duras, muy difíciles, sobre todo para la dimensión de las economías regionales y las pequeñas empresas, y como usted habrá visto, y es indudable, esto ha quedado confirmado, así que venimos en este sentido con esas preocupaciones. A partir de ahí, juicio político no me corresponde a mí hacer. Agustín. Sí, Funes de Rioja, usted hace un ratito nomás le contestaba a Luis y le decía que es lo importante del consumo, ¿no? De que la gente vuelva a tener dinero en el bolsillo, y hablaba de un esquema. Ahora, ¿qué tiene que suceder primero? ¿Tiene que aumentar los salarios o primero el gobierno tiene que hacer una batería de medidas que abaraten los costos de las empresas? No, hay en el plan 2023 que presentó la Unión Industrial Argentina, hay las precondiciones, llamémosle, con respecto al tema estabilidad cambiaria, con respecto al tema financiero, tasa de interés, respecto al tema tarifas, combustibles, etcétera, que son el marco que debe darse de previsibilidad dentro del cual se desenvuelve la cuestión de los precios y salarios, porque si no es poner el carro delante de los caballos, ¿no es cierto? Ahora, Funes de Rioja, hicimos el cálculo con economistas aquí en el estudio días pasados de todo lo que fue perdiendo el salario más la inflación de este año. El cálculo da una friolera de un 76%. Eso significa que si Alberto Fernández y su gobierno, con este acuerdo social, quiere solamente recuperar en los salarios de los trabajadores todo lo perdido hasta diciembre de este año, la paritaria del año que viene debería ser del 76%. ¿Usted considera que es posible que algunas empresas puedan llegar a este número? No, yo le digo, primero que nada, el cálculo con los economistas habría que confrontarlo con nuestros economistas. No tenemos los mismos números con respecto a... Habló de pérdida de poder adquisitivo. Hacerlo. En segundo lugar, está bien, digo, tanto evolución salarial y en segundo lugar y hablar de pérdida de poder adquisitivo. Que ha habido pérdida de poder adquisitivo no cabe la menor duda. Claro. Ahora, ¿cuál es la dimensión y cómo se puede recuperar? No es solamente lo que la gente necesita, sino que lo que las empresas pueden pagar. Yo le digo, mire lo que son las tasas de interés o lo que han sido las tasas de interés, y además que en muchos casos absolutamente inabordables o inaccesibles, y acá lo que tenemos que defender son las cosas. Para nosotros hay un círculo virtuoso, que es creación de empresas, creación de empleo formal, empleo registrado, y obviamente consumo. El consumo retroalimenta este circuito virtuoso, más el plano de exportador. Ahora, hay que encontrar el punto de equilibrio para ir adecuando esa fórmula, y si usted me dice, mire, van a dar un aumento del 70 y pico % el año que viene, le digo, mire, vamos a estar entonces en una espiral inflacionaria que quien la para, no, eso no es bueno para nadie. Sí. Creo que por lo menos desde mi experiencia no lo es. Hay teorías respecto a eso. Por ejemplo, hay algunos técnicos que dicen que el aumento tan importante de salarios directamente impacta sobre la inflación, y otros dicen que no es tan así, y a las pruebas nos remitimos de estos años donde el salario ha perdido y sin embargo la inflación ha continuado. Ahora hay que, coincido con usted en un punto, Funes de Rioja, que tiene que llegar cuando hay otros factores, digamos. Sí, dígame. Sí, no es solamente los salarios. A ver, hoy usted tiene una política fiscal sobre un alimento, hay 40% de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Sí. Sobre una bebida, un agua mineral, la mitad de la botella es impuestos. Después están los costos logísticos. En Argentina son muy caros, más caros que los países con los que nos toca competir, y eso distorsiona. Después usted tiene también la tasa de interés, lo lleva totalmente a niveles exorbitantes. Después, los impuestos al trabajo, sobre todo
para las micro y pequeñas empresas. No, que eso son mucho coincidimos más absolutamente. en mano de obra, tienen menos y además tecnología, diferente carga tributaria Ahora, en función de una gran todos empresa o esos una son los empresa factores chica. que hay que pesar, sí. Aguárdeme un segundito, solamente por favor, Sí. Funes de Rioja, porque tenemos en el piso a Alejandro Roba, que es economista, y voy directamente a la pregunta. Hola, Luis. ¿Cómo va? ¿El aumento de salarios es el determinante del aumento de inflación? Mira, acá en la Argentina la inflación, por lo menos la experiencia que hemos tenido estos 4 años y todo que hemos vivido acá, el disparador principal de la inflación es el tipo de cambio, es el dólar. Claro. Y otros costos, como son las tarifas, los combustibles, que son los que más aumentaron. En este caso, justamente el salario en estos 4 años ha sido un ancla, o sea, ha bajado o ha crecido mucho menos que la inflación, con lo cual echarle la culpa a los salarios de la inflación en esta situación me parece, digamos, que por lo menos en el caso argentino no es por ahí. Yo creo que ahí hay un problema donde si vos pasás de un dólar de 9, 10 pesos en el año 2015 a 64... Quiero aclarar que yo no he dicho de ninguna manera eso, sí. Perdón. Lo escuchamos, perdón, tal vez entendí mal. No. Funes de Rioja, dígame. No, por eso, a ver, yo digo que hay una conjunción absolutamente de factores y cuando nosotros estamos hablando de costos laborales, estamos hablando de costos laborales no salariales. Claro. Impuestos al trabajo, que son una carga para la pequeña empresa, pero no estamos hablando de la incidencia del salario en estas circunstancias. Lo que sí estamos hablando es que el crecimiento del salario, cuando se produce crecimiento de poder adquisitivo y etcétera, en la Argentina, por cuestiones de mejorar la competitividad, también tiene que tener el incentivo o el elemento de productividad. Pero esto no es mirándolo a estos últimos 4 años, sino mirando hacia adelante. Clarísimo, ahí entendí bien. Ahora, también se tiene que llegar a un acuerdo nacional que tiene que ver, por un lado, obviamente, que un productor, como bien dice usted, Funes de Rioja, que invierte todo su capital, su impronta, su know-how en función de la creación, por ejemplo, de un producto, tenga un margen de ganancia. Por otro lado, también llegar a un acuerdo de que una persona que trabaja todo el día no trabaje para la indignidad. Se ha inventado en la Argentina, por lo menos los últimos 4 años, de mayor manera, esta situación nueva de que hay asalariados que llegan al 10. Digo, es muy curioso porque es una ruptura, ¿no?, de un acuerdo social donde estaba históricamente, y usted me puede dar fe de eso, el empleado que trabajaba todo el día y que ahí apostaba su mínimo margen de progreso, su esperanza de sostenimiento familiar, la mínima celebración de los festejos de los cumpleaños de los chicos, y eso se fue rompiendo en este último tiempo porque obviamente los salarios terminan siendo para muchos un cartón pintado que sirve para poco o nada. Pero usted ha visto, nosotros venimos diciendo desde la Unión Industrial Argentina la cantidad de puestos de trabajo que hemos perdido. Sí, lo sé, soy consciente. De esta crisis. No, ni que le hablo de rentabilidad, ni claro. También se perdió la rentabilidad, también se perdió la posibilidad de invertir sobre todo lo que es pymes y economías regionales. Me parece que hay que, en lo que nos está propiciando y lo que nos ha señalado el doctor Alberto Fernández, es sentémonos, miremos hacia adelante y busquemos la fórmula de un desarrollo sustentable con inclusión social. Esto significa algo que nosotros desde la Unión Industrial defendemos mucho, que es el empleo registrado, no el empleo informal, no la informalidad, porque la informalidad también es desprotección. Primero puede ser aprovechamiento por necesidad, que no estar en un convenio colectivo, no estar protegido por las leyes. ¿Van a pedir reforma laboral, Funes de Rioja? Ni de un sistema jubilatorio, etcétera. Mire, yo creo que hay que tener una nueva visión en materia laboral. A ver. Y hay que resolver algunos problemas puntuales, como son el tema de las multas, es decir, la industria del juicio, para hablar en términos generales, que tiene ciertos puntos a resolver. Después las nuevas tareas por las nuevas tecnologías, que tienen que tener un encuadre realista, propiciatorio, pero que no sea ni hoy, que no hay normas, ni que haya la misma norma que para otros contratos de trabajo, porque son distintos. Y en tercer lugar, hay que darle el espacio a la negociación colectiva, adaptativa, que por su propia dinámica vaya encontrando la forma. No podemos tener todavía en algunas actividades, cuidado, ¿no? En la industria en general no, pero hay actividades que tienen todavía los convenios de 1975, cuando de 1975 no nos queda nada.
digamos, ¿por qué? Porque estábamos en la segunda revolución industrial y hoy estamos en la cuarta, porque hoy la tecnología cambió y las descripciones de tareas y la actividad y la propia dinámica de la formación profesional, donde tenemos que poner mucho énfasis, educación y empleo, para que la gente sea empleable, para que en las nuevas tecnologías pueda trabajar, porque tenemos más de 1 millón de ninis, de gente que ni trabaja, ni estudia. Bueno, todo eso tenemos que insertarlo. ¿Cuál es el camino? Discutirlo, dialogar y construir consenso. Seguro, y que todos pierdan un poquito y ganen un poquito. Juan Manuel. Sí, señor Funes de Rioja, usted habló de tasas de interés. ¿En qué nivel le parece que debería estar la tasa de interés para que la industria pueda reactivarse? Mire, tiene que estar en un nivel razonable. ¿Cuál es? Que le permita no solamente endeudarse, sino repagarlo. Bueno, yo le diría, lo ideal sería abajo, ¿con qué tasa de inflación vamos a vivir? Le digo qué tasa de interés. Si no, yo le pongo una tasa de interés que es la que a mí me gusta. La real, la tasa. ¿Cómo va a ser? La tasa real. ¿Cuál le parece razonable? Por eso, pregúntele al economista cuál va a ser la inflación. No, pero lo que yo le pregunto no es cuál va a ser la inflación. Yo no le puedo poner un número. Pero pero escúcheme. No, pero es que yo no voy a poner una tasa de interés en el marco de que hay que definir un programa, y eso lo va a definir el gobierno. Pero usted está de acuerdo. Ese programa va a tratar de ir aterrizando tasas de inflación. Usted está hablando, yo le estoy preguntando por la tasa real. ¿Qué nivel le parece adecuado? ¿Usted cree que tiene que haber una tasa real positiva o no? Depende, porque hay créditos promocionales, incentivos y estímulos a regiones o a determinado tipo de inflación, que puede haber políticas de Estado definidas a buscar la neutralidad en ese caso, mediante la tasa de interés u otros mecanismos. Digo, yo creo que también nosotros tenemos que hacer un mapeo, ahora que nos vamos a sentar y que vamos a generar este marco de diálogo, es decir, bueno, ¿qué Argentina queremos? ¿Qué desarrollos productivos tiene que tener la Argentina del futuro, la Argentina que queremos? ¿Dónde encontramos los mejores espacios? ¿Cómo hacemos para que aquellos que están más expuestos a la competencia internacional en forma negativa puedan transformarse? ¿Y cómo hacemos para que, en el caso, de la industria de alimentos, por ejemplo, como la energética, que pueden tener un futuro relativamente rápido? Nosotros, la industria alimenticia es fuertemente exportadora de alimentos. Podemos alimentar a mucho más en el mundo. Bueno, ¿qué hacemos para que las pymes y las economías regionales se incorporen y no tengamos nada más que 1.200 empresas exportadoras? Son realidades distintas, coincido con usted, una realidad es la de las pymes, otra realidad es la de las grandes empresas, pero sé que usted también forma parte de un conjunto de empresas alimenticias y sobre ese punto le pregunto, ¿está bien o está mal que haya un tope en el margen de rentabilidad de ese tipo de producción, como países, por ejemplo, Francia, donde hay hasta multas altísimas cuando ese margen se desfora, se va de madre, digamos? ¿Ustedes aceptarían un tope de ganancia por sobre el producido de los productos alimenticios, de la comida? Mire, no sé si lo aceptaríamos. Yo digo, nos resignamos a tener una política tributaria sin actualización por inflación, y que prácticamente ha neutralizado la posibilidad de ganancia. Ahora, sin posibilidad de ganancia, le digo, usted tiene la política tributaria para manejar la ganancia, no necesita ponerle tope, el tope se lo da la capacidad fiscal. Dele la posibilidad de crear y de ganar y mantenga impuestos razonables, con servicios como contrapartida también razonables. Claro. Quiero decir que comparar Argentina con Francia, tenemos más presión impositiva que Francia y obviamente los servicios o la calidad de los servicios es distinta. Agustín. La infraestructura física y social para el desarrollo de la industria. Sí, lo escuchaba hablar del futuro, de sentarse a dialogar, de discutir qué país quieren los políticos, los empresarios. Ahora, todo eso requiere un tiempo que la Argentina no tiene, con el 52% de los niños en la pobreza, con 40% de pobreza, con el 50% de la economía en negro. Me parece que el tiempo para pensar es poco. ¿Qué es lo que más urgente que tiene que hacer Alberto Fernández y la industria para reactivar la economía y para que el país se ponga a funcionar mientras pensamos qué país queremos?
Bueno, yo le digo que por lo pronto nosotros nos hemos reunido, ya lo he dicho antes, con el licenciado Daniel Arroyo, teniendo en cuenta esas urgencias y la puesta sobre la mesa de esos problemas. Primero, nosotros somos empresarios. El marco político e institucional lo da el gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso. En ese contexto nos desenvolvemos. Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades? La hemos presentado en este plan Argentina 2020-2023. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Pero corresponde a los poderes políticos decidir sobre lo mismo. Bien, Daniel Funes de Rioja, muchas gracias por estos minutos y seguiremos en contacto porque empezaron recién estas conversaciones con el futuro gobierno y seguramente darán para hablar mucho, mucho, mucho. Gracias. No tiene por qué, ha sido un gusto.